Bienvenidos un día más a La Huella del Crimen, el podcast en el que desentrañamos los casos más oscuros de True Crime. En el episodio de hoy nos adentraremos en la escalofriante historia de Margarita Sánchez Gutiérrez, también conocida como la Viuda Negra de Hospitalet. Una mujer que, pese a que supuestamente acabó con la vida de 4 personas e intentó asesinar a 3 más, nunca fue condenada por estos crímenes. ¿Cómo es posible que con semejante historial no hubiera pruebas en su contra? Para resolver esta y otras cuestiones, analizamos en profundidad un caso que no dejará indiferente a ninguno de nuestros oyentes. Margarita Sánchez Gutiérrez nació el 26 de diciembre de 1953 en Málaga, lugar en el que apenas pasaría un año de vida. Su familia, como tantas otras en aquella época, emigró desde Andalucía hasta Cataluña en busca de un futuro mejor. Sin embargo, la pequeña no pudo recibir una adecuada formación escolar. Sin estudios, llegó a la madurez siendo una analfabeta, dato que, como veréis, será clave a medida que vayamos profundizando en esta historia. Ya en Barcelona, su nuevo hogar, conocería a Luis Navarro Nuez, un conductor de metro con el que comenzó una relación sentimental en su juventud, que se prolongaría durante años. Luis y Margarita decidieron dar un paso más y contrajeron matrimonio con el tiempo, formando así los cimientos de la familia Navarro Sánchez. La pareja se instaló en el Hospitalet de Llobregat en la década de los 80 y allí formarían su núcleo familiar. Tuvieron 2 hijos, Sonia, que era la mayor, y Javier, el más pequeño de los 2. Lamentablemente, las condiciones económicas de los Navarro Sánchez no eran las mejores. Sus recursos eran escasos y limitados. En 1991, y ante una amenaza de desahucio de su domicilio, decidieron mudarse a casa de los padres de Luis. Por aquel entonces, el abuelo paterno estaba enfermo y de este modo podrían estar atentos también a su estado de salud. Los problemas no habían hecho más que empezar, pues la convivencia estaría lejos de ser idílica. Como hemos dicho, el abuelo necesitaba cuidados constantes, mientras que la abuela, Carmen, tenía mucho carácter, lo que provocaría ciertas tensiones con su nuera Margarita. Luis, por su parte, tenía problemas con el alcohol y el juego, lo que provocó que tuviera que tomar medicación durante su etapa de desintoxicación. Y por si no fuera poco, a todo ello habría que sumarle la presencia de 2 niños pequeños. En resumen, muchas bocas que alimentar y muy pocos recursos. El sueldo de Luis era básicamente el único que entraba en la casa. Una gran parte iba destinado a los gastos domésticos, pero como hemos apuntado era adicto al juego, por lo que había acumulado además un montón de deudas. Las peleas con Margarita en ese sentido eran constantes y el ambiente se volvió cada vez más irrespirable. No había alternativas, así que a la familia Navarro Sánchez no le quedó otra que aguantar en casa de los padres de Luis durante meses. Durante ese transcurso, el abuelo falleció durante una operación, pero eso no impidió que Luis, Margarita y los 2 hijos de la pareja siguieran en el domicilio. A partir de ese momento vivirían junto a Carmen y la convivencia, os adelanto, iría de mal en peor. En un momento dado, la abuela empezó a tener problemas de salud que la llevaron a estar ingresada en el hospital hasta en 5 ocasiones. ¿Los motivos? Pues bien, los médicos llegaron a sospechar que podría deberse a algún tipo de intoxicación. De hecho, Luis, la pareja de Margarita, también tuvo que ser ingresada con unos síntomas similares, lo que hizo que los sanitarios llegaran a desplazarse hasta la vivienda familiar en busca de un posible foco que estuviera causando el daño. El equipo de toxicología, sin embargo, no encontró nada que pudiera explicar el porqué del malestar de Luis y de Carmen. Al margen del delicado momento de salud de varios miembros de la familia, Margarita empezó a entablar amistad con Rosalía, una vecina de 70 años que vivía en la calle Condes de Bell-lloc. Era habitual verla con ella, cuidándola, pues esta mujer estaba enferma, algo impedida y además vivía en completa soledad. Pero, como ocurrió con Carmen, la suegra de Margarita, Rosalía, empezó a sentirse mal y terminó siendo ingresada por lo que parecía algún tipo de intoxicación. Lamentablemente, fallecería poco después.
En este punto hay que destacar que durante los meses en los que Rosalía mantuvo esta amistad con Margarita, de su hogar desaparecieron objetos de valor, además de 1 millón de las antiguas pesetas, unos 6.000 euros, de su cuenta. En aquel momento nadie pensó que detrás de aquella muerte pudiera esconderse un homicidio, y mucho menos que pudiera estar relacionado de ningún modo con esa amable vecina que supuestamente había estado cuidando de su amiga hasta el final de sus días. Apenas unas semanas más tarde, el marido de Margarita se desplomó en el suelo en Travesera del Escorts. Sufrió una parada cardiorrespiratoria que le hizo ingresar de urgencia en la Clínica Provenza. Otra desgracia más en el entorno de nuestra protagonista, pues se quedaría viuda, ya que Luis no pudo sobrevivir al paro. La autopsia determinó que, tras la parada, el marido de Margarita había sufrido una encefalopatía postanóxica cerebral, o lo que es lo mismo, el paro hizo que no le llegara el oxígeno al cerebro. Si recordáis, os he dicho que Luis era adicto al alcohol y que tomaba medicación para ello. Pues bien, esta causa de la muerte cuadraba perfectamente con un efecto secundario de la cianamida, el medicamento que utilizaba a diario para deshabituarse de la ingesta de bebidas alcohólicas. Así que nadie se extrañó de esta nueva muerte tan cercana a Margarita. Con Luis ya fallecido, la mujer abandonó al fin la casa de su suegra y en mayo de 1993 se marchó al domicilio de su hermana Josefa y de su cuñado José. A partir de ahora, Margarita se dedicaría a frecuentar el metro de Barcelona junto a sus hijos en busca de posibles víctimas a las que engañar. Presuntamente se acercaba a ciertas personas y les ofrecía electrodomésticos a precios de saldo. Les contaba que acababa de quedarse viuda y que tenía contacto con una fábrica que había quebrado, de ahí que pudiera ofrecer estas supuestas gangas. Para formalizar la venta, Margarita pedía que le pagaran una señal y, a partir de ese momento, desaparecía para siempre. Y no fue esta la única fama que se fue granjeando Margarita, pues la mujer era ya bien conocida en los bancos, a los que acudía con asiduidad con nóminas de su marido, recientemente fallecido, para solicitar créditos que nunca devolvería. En su nuevo domicilio, Margarita hizo amistades. Manuel, un señor de 57 años, se convirtió en una persona muy importante para ella, al menos en apariencia. Como hiciera tiempo atrás con su vecina Rosalía, se mostró muy cercana a él, cuidándole y protegiéndole. De hecho, llegó incluso a presentárselo a la familia. Comieron todos juntos en alguna ocasión y era habitual ver a la mujer en su domicilio. Hasta que, de pronto, Manuel apareció en coma en su propia casa, al parecer sin motivo aparente. El 14 de agosto de 1993, la muerte volvió a hacerse presente en el entorno de Margarita. Esta vez el fallecido sería José, su cuñado, con quien llevaba conviviendo apenas 3 meses. Antes de morir, este hombre acudió al hospital en varias ocasiones y tuvo que ser ingresado por diversos cuadros médicos hasta que su cuerpo no pudo aguantar más. Casualmente, tras su fallecimiento, su cuenta corriente fue vaciada, aunque tampoco entonces nadie pensó que quizá Margarita hubiera tenido algo que ver. Presuntamente, esta mujer se encargó de falsificar la firma de su cuñado y de acudir a los bancos con una supuesta autorización del titular de la cuenta para extraer poco a poco todos sus ahorros. En 1995, 2 años después del fallecimiento de este familiar, Margarita volvió a la acción después de que su hijo Javier quedara con un amigo. Esta vez su víctima sería José Antonio. Ambas familias quedaron para comer y ver un partido de fútbol, pero durante aquella jornada el hombre empezó a sentirse fatal, como si algo le hubiera sentado mal. Rápidamente sus hijos llamaron a la ambulancia y, entre tanto, Margarita aprovechó el revuelo para hacerse con las tarjetas de crédito de este hombre. Una vez más, se encargaría de ir ese mismo día y otros tantos después a retirar poco a poco el dinero de su cuenta bancaria. Por suerte, José Antonio sobrevivió al ataque, pero quedó incapacitado durante meses. Cuando al fin recibió el alta y pudo salir al fin del hospital, el hombre fue al banco y se llevó
una desagradable sorpresa. Apenas le quedaba dinero. Optó entonces por cancelar tanto su cuenta como las tarjetas, así que a Margarita no le quedó otra que buscar una nueva víctima. Piedad, de 77 años, se convertiría en el nuevo blanco de esta mujer sin escrúpulos. El 23 de septiembre de 1995, Margarita, esta vez acompañada de su hija, accedió al dormitorio de la anciana y le suministró un componente tóxico en su bebida. Y, mientras el líquido hacía su efecto, ambas se dedicaron a buscar la cartilla del banco de la anciana, así como su documentación, joyas y cualquier objeto de valor que pudiera servirles. De hecho, llegaron a llevarse incluso las llaves del domicilio de una de las hijas de Piedad. Margarita siguió su modus operandi y en los días posteriores acudió puntualmente a retirar dinero de la cuenta de la anciana. Apenas 48 horas después de haberla intoxicado, la mujer se puso en contacto con la hija de Piedad y le dijo que estaba preocupada porque hacía tiempo que no veía a su madre por el barrio. La hija de Piedad acudió hasta el domicilio de su madre, acompañada por su marido, y allí encontraría a la mujer tendida en el sofá, inconsciente. Allí se presentaría también la propia Margarita y su hija, que querían saber qué le había ocurrido a la anciana, o más bien en qué estado se encontraba y qué recordaba de lo que le había ocurrido. Durante los días en los que Piedad estuvo ingresada, Margarita llamó constantemente a la hija de la anciana para preguntarle cómo seguía. La mujer consiguió sobrevivir, pero tuvo que pasar bastante tiempo en el hospital y, a posteriori, sufriría las secuelas de por vida. Podríamos decir que con Piedad a Margarita se le acabó la fortuna. El 17 de abril de 1996, el domicilio en el que habitaba Margarita fue registrado y allí la policía encontró documentación de algunas de sus víctimas. Margarita Sánchez Gutiérrez fue juzgada y condenada en 1998 a 34 años de prisión, pero no sería castigada por asesinato ni tampoco por asesinato en grado de tentativa. ¿Cómo es posible?, os preguntaréis. La mujer fue condenada por lesiones con el agravante de alevosía, robo con violencia en concurso ideal con el delito de falsedad en documento mercantil y estafa. Margarita utilizaba la cianamida, el medicamento que tomaba su marido para dejar el alcohol, contra sus víctimas. En una de sus declaraciones, de hecho, admitió que les ponía unas gotitas en las comidas y esperaba a que el medicamento les hiciera efecto. Con recetas falsificadas, o bien ella o bien su hija acudían a las farmacias y se hacían con el producto que, posteriormente, utilizaban a su antojo. Hay que decir que este medicamento no es letal por sí mismo, de ahí que algunas personas fallecieran y otras siguieran con vida, pues dependía de la dosis ingerida y de las patologías previas de quien lo consumía. Cabe reseñar que, además, es muy difícil de detectar. En el juicio se tuvo en cuenta que la intención de Margarita no era acabar con la vida de sus víctimas, simplemente quería sedar a sus vecinos o familiares con el fin de robarles, pero no quitarles la vida. También ayudaría a esta mujer el hecho de que fuera analfabeta, pues se consideró que su condición le impidió acceder a la información básica sobre el medicamento y sus posibles efectos adversos. Margarita Sánchez Gutiérrez hace ya años que cumplió su condena y lleva bastante tiempo en libertad, alejada del foco y de ese apodo de la viuda negra de Hospitalet. Esta mujer convirtió la confianza en su arma más letal, envenenó a quienes la rodeaban con el único objetivo de robar posteriormente a sus víctimas. Nunca fue condenada por asesinato, pero las sombras que dejó tras de sí siguen hablando por aquellos que ya no pueden hacerlo.